Listo, chicos. Estábamos viendo acerca de la membrana celular. Acerca de la membrana celular, tenemos una bicapa lipídica. El modelo que estamos observando es el modelo de Singer y Nicholson, donde vamos a encontrar a las proteínas incrustadas o proteínas intrínsecas y a las proteínas también, proteínas periféricas. ¿Listo? Proteínas periféricas o extrínsecas. Por la cara extracelular vamos a encontrar al glucocálix, que va a permitir el reconocimiento celular entre proteínas o entre algunas estructuras entre una célula y otra célula. Vamos a observar que también permite la unión mediante desmosomas, permite las uniones adherens y permite las uniones ocludes, listo, entre célula y célula. Vamos a tener en cuenta que estos van a tener ciertos tipos de características, como que es semilíquida, es fluida y es asimétrica. En el caso del transporte con respecto a las proteínas, tenemos el transporte pasivo, donde no hay gasto de energía y van a favor de la gradiente. Listo, si hablamos del transporte pasivo, listo, hablamos de aquel que va a favor de la gradiente. Es un proceso en el cual ocurre obviamente a través de la energía, donde en lugar de utilizar la energía metabólica, el transporte va desde unos lugares o se mueven de un lugar de concentración, baja concentración, a un lugar de una área, perdón, de alta concentración a baja concentración, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, a nivel de transporte simple, hablamos de difusión simple, hablamos de difusión facilitada, hablamos también de ósmosis. Por ejemplo, a nivel de difusión simple, tenemos en cuenta que son las moléculas, pero que van a pasar por medio de esta membrana lipídica, de una zona de alta concentración a baja concentración, hasta obviamente alcanzar el equilibrio en ambos medios. La difusión facilitada se va a dar a través de las membranas, se atraviesan la membrana a través de las proteínas, que son las proteínas transportadoras, y vamos a observar que tampoco se va a requerir de energía, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay otro proceso que viene a ser la ósmosis, y la ósmosis es un tipo de transporte pasivo, pero que implica, en este caso, el movimiento del agua. Y el movimiento del agua se va a través de una membrana semipermeable, pero de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Listo? Ojo, ojo, hay que tener en cuenta en que en el caso de la ósmosis, ¿listo? De la ósmosis, pasa a través de la membrana, el agua va a una zona donde hay mayor concentración. ¿Listo? Vuelvo a repetir. El agua va a una zona donde hay mayor concentración. Entonces, ¿qué quiere decir, profesora? Que va de menor a mayor. ¿Listo? De menor a mayor. Profesora, ¿mayor concentración de agua? No, mayor concentración de solutos. ¿Listo? Vamos recordando. El agua va de una zona de menor a mayor concentración de solutos, en una zona donde hay mayor concentración de solutos. ¿Por qué es importante este proceso, esta ósmosis? Es vital para el equilibrio de los niveles de agua y es vital para también el equilibrio de los niveles de soluto en las células. ¿Listo? Entonces, a nivel de transporte pasivo tenemos difusión simple, difusión facilitada, ¿listo? Difusión simple, difusión facilitada, hablamos de ósmosis también. Y acá, mira, tenemos el medio hipotónico y el medio hipertónico. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, el medio externo estamos hablando, ¿listo? Hablamos de célula animal y hablamos de célula vegetal. En el caso de la célula animal, ¿listo? El medio externo es de baja concentración de solutos
y el medio interno es de alta concentración de solutos. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Tanto en la célula animal como en la célula vegetal. El agua va a ingresar. ¿Listo? El agua va a ingresar hacia estas zonas que tiene una mayor concentración de soluto. En la célula animal, el agua ingresa hasta romper la célula. Hablamos de una lisis celular en la célula animal. En cambio, en la célula vegetal, el agua ingresa. ¿Listo? El agua ingresa. Y hay que tener en cuenta que el agua se va a terminar hinchando. Perdón, va a terminar hinchando el agua a la célula. ¿Listo? Va a terminar hinchando a la célula y la célula, profesora, ¿se rompe? Tampoco, no, esta no se rompe. ¿Por qué? Porque la pared celular le da protección osmótica, o sea, va a impedir o va a impedir romperse esta pared celular. ¿Listo? No se rompe la pared celular, solamente va a hincharse. Entonces, a ese proceso se le conoce como turgencia. Cuando el medio externo es hipotónico, el agua ingresa, porque se supone que el lugar donde hay una mayor concentración es dentro de la célula. Entonces el agua ingresa, en la célula animal se rompe, lisis celular, y la célula vegetal se va a hinchar. Tenemos acá, por ejemplo, a nivel del fenómeno de cuando el medio externo es hipertónico. Entonces, se supone que el agua va a salir de la célula. Si el agua sale de la célula, ¿qué va a pasar? Vamos a observar un proceso de crenación. En la célula animal, crenación. Profesora, en un eritrocito, crenación. Cuando un eritrocito está en un medio externo, o sea, en un medio hipertónico, el eritrocito se crena. Y cuando el eritrocito está en un medio hipotónico, se lisa, se rompe. Vuelvo a repetir, cuando el eritrocito está en un medio hipertónico, se crena. Y cuando está en un medio hipotónico, se lisa. En cambio, ¿qué pasa con la planta? La planta sufre un proceso de plasmólisis en un medio hipertónico. ¿Listo? Ahora, si hablamos de organelas, organelas transductoras de energía, si hablamos de organelas, hablamos de mitocondria y cloroplastos. ¿Listo? Hablamos de mitocondrias y hablamos de cloroplastos. Ambas son semiautónomas. ¿Por qué razón? Porque presentan ADN, presentan ribosomas, presentan enzimas. Ojo, ADN, ribosomas, enzimas. Y vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que obviamente la mitocondria tiene doble membrana. La membrana externa está formada por ¿qué? La membrana mitocondrial externa tiene una alta proporción de fosfatidilcolina, tiene purinas también. En cambio, mira, la membrana mitocondrial interna es más selectiva. La membrana mitocondrial interna tiene cardiolipina, ¿listo? Lo que le confiere la selectividad, pero sí carece de colesterol. La membrana interna de la mitocondria carece de colesterol. Hay que tener en cuenta también que presenta ribosomas. Mira estos ribosomas. Y estos ribosomas, ojo, va a ser muy diferente. Por ejemplo, a nivel de mamíferos presenta 55S, unidades Vecber, donde la subunidad mayor es 39S, la subunidad menor es 28S. En cambio, a nivel de las plantas, las subunidades ribosomales, encontramos, por ejemplo, la subunidad menor, 30S, y la subunidad mayor, 50S, haciendo un total de 70S. ¿En dónde encontramos estos tipos de estructuras? A nivel de las células VG, a nivel de las mitocondrias. ¿Listo? A nivel de las mitocondrias. También pegado a nivel de crestas vamos a encontrar, ¿qué cosa? A la partícula F. Y la partícula F tenemos la F0 y la F1. O sea, son porciones. ¿Para qué es importante la partícula F? Porque por ella va a haber un bombeo de protones. ¿Listo? Va a haber un bombeo de protones. Y lo que pasa es que cuando los protones ingresan y salen, al momento que los protones ingresan y salen, van a permitir que esta porción gire, esa partícula F gire. Y al girar va a generar energía, un potencial.
Y esa energía va a permitir, ¿qué cosa? Que un adenosin difosfato se sume o se una a un fosfato y me forme un adenosin trifosfato. ¿Listo? Te forme un adenosin trifosfato. A nivel tenemos por acá de la matriz mitocondrial, va a ocurrir ciertos tipos de estructuras, funciones, procesos, como el ciclo de Krebs, ¿listo? Como la fosforilación oxidativa. Justamente esta partícula F se encarga de la fosforilación oxidativa. Y como también la beta oxidación de ácidos grasos, donde a nivel de la matriz mitocondrial, ¿listo? A nivel de la matriz mitocondrial. ¿Listo? Eh, Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta que también hay otra partícula. Hablamos a nivel de plastidios. Hay otro, perdón, organela de doble membrana. Y tenemos aquí en el cloroplasto. Mira, tiene su doble membrana. Vamos a observar acá las lamelas. Esta estructura donde encontramos todo lo que estamos observando se llama estroma. Presenta ribosomas, presenta ADN, presenta todo el granum, toda esta filita apilada. Y tenemos por acá los tilacoides. ¿Listo? Los tilacoides. Y justamente a nivel del tilacoide es donde se da la fase luminosa de la fotosíntesis. Y a nivel de estroma, estas estructuras, vamos a encontrar a la fase, a la fase oscura. Ahí se va a dar la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Listo? Por eso se llama o se le conoce como un organelo transductor de energía, al igual que la mitocondria. También tenemos otros plastidios como cromoplastos, como leucoplastos. El cromoplasto se va a encargar de que contiene pigmentos de diversa naturaleza y están asociados con el color de las flores. En cambio, los leucoplastos van a almacenar almidón, en algunas ocasiones proteínas y aceites. Si almacena proteínas, proteinoplastos. Si almacena aceites, elaioplasto, ¿no? Abundan en los órganos de almacenamiento. ¿Para qué es importante estudiar el cloroplasto? Porque según esto, recuerda que si hablamos de cloroplasto, la gran cantidad de cloroplastos en un tejido puede ser el tejido clorenquimático, con R, clorenquimático, clorenquima. ¿Listo? Clorenquima, o sea, parénquima clorofiliano o también llamado clorenquima. Tenemos acá, todo ese viene a ser membrana estroma, membrana tilacoidal y espacio tilacoidal. ¿Listo? Observamos acá, por ejemplo, el fotosistema 1, también llamado P700. Tenemos el fotosistema 2, llamado P680. Y tenemos por acá la fuente de luz, que va a emitir la luz en forma de fotones. Debemos reconocer y recordar que a nivel de cada fotosistema, vamos a encontrar el complejo antena y el centro de reacción. Y a nivel de centro de reacción vamos a encontrar dos moléculas de clorofila. Y cada molécula de clorofila te va a liberar un electrón. Como hay dos, se liberan dos electrones. Recordemos que cada fotón excita a una molécula de clorofila. Profesora, pero hay dos en el centro de reacción. Ya, pues ingresan dos fotones por fotosistema. Recordemos que el más reactivo es el AP680 porque él va a tener que ver con la ruptura de la molécula de agua. Vamos a observar el primer paso, fotoexcitación. En realidad es de forma simultánea, ¿listo? Pero vamos a ir explicándote de esta manera. Tenemos acá los fotones, son captados por el complejo antena, llevados al centro de reacción donde va a haber excitación y como hay dos moléculas de clorofila, vamos a observar que cada una libera un electrón, por ende se liberan dos electrones. ¿Quién es el aceptor de estos dos electrones? La ferredoxina. Y la ferredoxina va a llevar a estos electrones hacia el estroma. Asimismo, quien le va a brindar los electrones a la P700 es la P680, porque esta P680 también se va a excitar, capta los fotones, los lleva al centro de reacción y los libera. Los libera y los envía a la plastoquinona, quien acepta los electrones del fotosistema 2, al citocromo BF,
pero cuando pasa por el citocromo BF se genera un potencial de energía, permitiendo que los protones pasen del estroma hacia el espacio tilacoidal. ¿Listo? Los electrones que llegan al citocromo BF pasan a la plastocianina, quien le dona, ojo, la plastocianina le dona los electrones al fotosistema 1, le dona los electrones a la P700. ¿De dónde provienen los electrones? Del fotosistema 2, quien se quedó sin electrones a nivel del centro de reacción. Y ahí tenemos a quién, que estos van a enviar la señal a una proteína, un complejo con manganeso, listo, un complejo proteínico, y este va a permitir, ¿qué cosa? La ruptura de esta molécula de agua. Y voy a obtener, obviamente, dos hidrógenos, pero recuerda que cada hidrógeno está formado por un electrón y un protón. Entonces, si tiene dos hidrógenos, ya pues dos electrones y dos protones. Los electrones regresan a la P680 y los protones salen por la ATP sintetasa. Salen hacia el estroma y ahí vamos a encontrar ¿a quién? A la NAD, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, quien va a captar electrones y protones. Aquí está. Y se forma la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. ¿Listo? Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. También vamos a tener en cuenta, y te dije que cuando los protones salen, esta partícula F o ATP sintetasa van a permitir que gire, o sea, esta molécula va a girar esta estructura, listo, que observamos aquí, ojo, esta estructura, ¿sí? Esta estructura, mira, gira, y al momento que va a girar como si fuera una turbina, va a permitir que el adenosindifosfato más el fosfato se puedan unir y formar un ATP. ¿Listo? Forman un ATP. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el NAT reducido, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato o NAT reducido, y tenemos al ATP. El oxígeno también, pero el oxígeno se elimina por medio de los estomas. ¿Qué cosa? Si el estoma está abierto, el oxígeno se elimina, el oxígeno baja su concentración, el dióxido de carbono entra y el dióxido de carbono aumenta su concentración. Si hay bastante dióxido de carbono, la enzima Rubisco fija el dióxido de carbono y va a proceder con el ciclo de Calvin-Benson. Pero si es todo lo contrario, el clima no es el adecuado, este se cierra impidiendo que la salida de oxígeno y la entrada de dióxido de carbono. Por eso hablamos de qué, de que un oxígeno, hay bastante concentración de oxígeno, por ende la enzima Rubisco fija al oxígeno. ¿Listo? Fija al oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta, estos pasos que se dan a nivel fotoexcitación, fotólisis, fotorreducción y fotofosforilación. Este NAT reducido tiene un gran poder reductor y el ATP tiene un gran poder energético. Gran poder reductor y energético que se va a usar a nivel de ¿qué? Del ciclo de Calvin-Benson. ¿Qué se va a dar? Todo esto es el estroma. Toda la pantalla es el estroma y en el estroma tenemos una ribulosa 5-fosfato, o sea, una pentosa que en el carbono 5 tiene un fosfato. Esa pentosa se va a fosforilar. ¿Por qué? Por la molécula que tiene poder energético. Entonces viene, deja un fosfato en el carbono 1 y se va como adenosindifosfato. Se queda en el estroma como adenosindifosfato. Y se denomina ribulosa 1,5 bifosfato. Para lo cual tenemos acá la enzima Rubisco. La enzima Rubisco, al ver bastante concentración de dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a tener? Va a formar, mira, 1, 2, 3, 4, 5, más este de acá, 6. Una molécula de 6 carbonos más sus 2 fosfatos, pero este dióxido de carbono viene con 2 oxígenos. La exosa es inestable, ¡blah! Se rompe. Se rompe y me forma, ¿qué cosa? 2 moléculas denominadas trifosfoglicerato. Listo, molécula que tiene que pasar por un gran poder energético. Hablamos de 2 ATPs. ¿Listo? Obviamente uno para cada molécula y vamos a formar 1,3 bifosfoglicerato.
Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4 fosfatos y 2 oxígenos. Ahora, ya hemos usado el poder energético, ahora nos falta usar el poder reductor. Y en el poder reductor, ¿qué tenemos ahí? Los dos NAT. Pero recuerda que 2 por 2 entran 4 NAT, perdón, entran 4 hidrógenos y 2 he perdido con el agua. Pero no solamente los hidrógenos, sino también el oxígeno y 2 fosfatos. ¿Listo? Entonces, de difosfogliceraldehído se reduce y forma el fosfogliceraldehído, el pegal. Tenemos las dos moléculas de 3 carbonos. ¿Tenemos 4 fosfatos? No, 2. ¿Por qué? Porque 2 se han quedado en el estrógeno. ¿Tenemos hidrógeno? Sí, 2 porque 2 se fueron con el agua. ¿Tenemos oxígeno? 1 porque 1 se fue con el agua. ¿Listo? Entonces, esta molécula tiene que convertirse en esta. ¿Cómo? Hablamos, por ejemplo, de que hay 5 carbonos, acá hay 6, o sea, 2 pegar me van a permitir la reconstitución y la formación de un glúcido. Vamos a observar, por ejemplo, que de las 6 o de esta estructura, listo, vamos a tener acá hay 5 y juntando los dos son 6, coloco acá. Tenemos ahora un fosfato se queda en el medio, listo, un fosfato se queda en el medio y el otro regresa a la molécula. Hidrógenos no hay, trae para acá. Oxígenos no hay, trae para acá. ¿Cuántas vueltas da, profe? 6, C6. 8, 12 o 6. ¿Listo? Y la polimerización de esa molécula que me forma un almidón. ¿Cuáles son los pasos del ciclo de Calvin-Benson? Hablamos de fase carboxilativa, hablamos de fase reductiva y hablamos de ribulosa 5-fos, de ribulosa 5-fosfato, que viene a ser la parte regenerativa. ¿Listo? La parte regenerativa. Hay que tener en cuenta, ahora ya has formado los glúcidos, ahora vamos a consumir esos glúcidos. ¿Cómo consumimos esos glúcidos? Bueno, pues llega a nuestra boca, esos glúcidos, sobre todo conocido como almidón, ese almidón llega a la boca y de la boca va a empezar a degradarse ya. Ahí empieza el almidón a degradarse, pero obviamente no del todo, sino que va a terminar de degradarse a nivel de, ¿cómo se llama? De, de intestino delgado, porque vamos a encontrar enzimas, por ejemplo, disacarasas, vamos a encontrar diferentes tipos de enzimas. ¿Listo? Y obviamente en la parte final de ese proceso digestivo es obtener solo glucosas. Y cuando se obtienen solo glucosas a nivel de citoplasma, vamos a encontrar un medio anaerobio en el cual la glucosa va a empezar a degradarse. De una glucosa voy a formar 2 piruvatos. ¿Listo? De una glucosa voy a formar 2 piruvatos. Ahora, ¿cómo formo ese piruvato? Ese piruvato se caracteriza porque hablamos de una exocinasa, por ejemplo. La glucosa, gracias a la exocinasa, pierde un ATP. ¿Por qué? Porque esta es la fase de cebada inversión, donde vas a invertir 2 ATPs. La primera es el cebado ATP. Me va a formar una glucosa 6-fosfato, quien a su vez, gracias a una exosa isomerasa se va a convertir en ¿qué? En una fructosa 6-fosfato. Se convierte en una fructosa 6-fosfato. Vamos a observar también, mira, va en una sola flecha, acá en 2 porque esta isomerasa va a permitir la conversión de una aldosa en una cetosa o de una cetosa a una aldosa. Luego, en la tercera reacción tenemos la fructosa 6-fosfato. Gracias a la enzima fosfofructosa sinasa, vamos a observar un proceso de fosforilación y voy a formar la fructosa 1,6 bifosfato. A nivel de esta fructosa se va a escindir, se va a romper. Y al escindir se va a formar, gracias a la aldolasa obviamente, forma la hidroxiacetona fosfato y forma el gliceraldehído fosfato. La dihidroxiacetona se convierte gracias a una triosa isomerasa en un gliceraldehído. Entonces, esa es la fase de inversión del carbono, de la parte 1 a la parte 5.
¿Listo? Hay que tener en cuenta, o sea, de la reacción 1 a la reacción 5, donde la 1, la 3 y la 4, por el momento, 1, 3 y 5, por el momento son irreversibles. Tenemos, por ejemplo, también a nivel de la triosa fosfato deshidrogenasa. ¿Para qué es importante? Esa triosa fosfato deshidrogenasa es importante porque ahí se va a dar la primera fosforilación a nivel de sustrato. Me voy a liberar un NAD y me va a formar una bifosfoglicerato sinasa. ¿Listo? Y vamos a observar ahí una séptima reacción, que gracias a la fosfoglicerato sinasa, vamos a observar que se liberan 2 ATPs y se forman 3 fosfoglicerato. ¿Listo? A nivel de fosfoglicerato, que es la reacción número 8, que también es reversible gracias a una enzima mutasa, va a permitir cambiar la dirección. Por ejemplo, el fosfato está en carbono 3 a fosfato en carbono 2. ¿Listo? Y a nivel de la enolasa se va a caracterizar porque esta enolasa va a permitir la hidratación y va a formar el fosfenol piruvato. Y como fosfenol piruvato, la piruvatosinasa permite que haya una segunda fosforilación a nivel de sustrato. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que esta fosforilación a nivel de sustrato no se va a la fosforilación a nivel de sustrato no va a permitir la liberación de 2 ATPs y obviamente formar piruvato. Y tú dices, profesora, pero por acá hago doble. ¿No ves que el gliceraldehído hay uno y otro que se ha formado a partir de la dihidroxiacetona? Entonces, aquí vamos a ver que a partir de acá todo se va a duplicar. Esa es la fase de beneficio energético. ¿Por qué? Porque he ganado 4 ATPs, pero eso es tu ganancia bruta porque tienes que devolver. Y tu ganancia neta te va a quedar 2 ATPs. Y para terminar, ¿no? A nivel del ciclo de Krebs hay que tener en cuenta que se da en esta pantalla, por ejemplo, que viene a ser la matriz mitocondrial o también llamada mitosol, en donde el piruvato al ingresar a la célula se va a descarboxilar, o sea, va a perder dióxido de carbono y va a perder hidrógeno, dióxido de carbono y el otro se llama NAD. Entonces, al perder el NAD, vamos a tener en cuenta, listo, al perder este NAD, vamos a tener en cuenta que ya se está deshidrogenando. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que tener en cuenta que, ojo, a nivel de piruvato va a pasar de que tiene 3 carbonos, va a pasar a 2 carbonos. ¿Listo? Pero este proceso no es el que forma parte del ciclo de Krebs. Es un proceso que se da dentro sí de la matriz mitocondrial, pero no forma parte del ciclo de Krebs. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, hay que tener en cuenta también que el acetil que tiene 2 carbonos se une al oxalacetato que tiene 4 carbonos. Acetil y oxalacetato. Forma qué cosa un citrato de 6 carbonos. Y del citrato se va a isomerizar, o sea, de citrato, cisaconitato y de isocitrato. Acá se hidroliza, o sea, gracias a la enzima conitasa, porque sigue teniendo 6 carbonos. A nivel por ejemplo, de isocitrato, mira, el citrato tiene 6 carbonos. El deisocitrato tiene 6 carbonos. El alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos. Y el succinil-CoA tiene 4 carbonos. Quiere decir que acá se han liberado carbonos y acá también. ¿Pero cuántos? 2. 2 de cada uno porque recuerda que ingresan 2 piruvatos. Ingresan 2 piruvatos. ¿Listo, chicos? Y todo se duplica. Ah, profesor, entonces, de deisocitrato a alfa-cetoglutarato hay 2 descarboxilaciones. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA hay 2 descarboxilaciones. Nada más. Ahora, a estas descarboxilaciones se le acompaña una deshidrogenación. ¿Listo? Acá está, 2 de cada una. Ah, profe, entonces de isocitrato a alfa-cetoglutarato se descarboxila y de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se descarboxila. De succinil-CoA a succinato
hay una fosforilación a nivel de sustrato. Se forman dos GTPs o también vamos a hablar de ATPs. ¿Por qué? Porque también se caracteriza por ser eh, son púricas, son purinas. Entonces, hablar de GTP, hablo de ATP. Entonces, a nivel de succinato fumarato, vamos a hablar de liberación del FAT, de fumarato a malato, interviene el agua, de malato a oxalacetato, hablamos de la liberación del NAT también. ¿Cuántas NAT? Vamos a hablar, por ejemplo, acá a nivel de los NAT, tenemos 2, 4 y acá 6. 6 NAT. ¿Cuántos FAT? Hablamos de 2 FAT. Por acá está. ¿Listo? 2 FAT. ¿Y cuántos ATPs? O sea, hablamos de ATP fosforilación a nivel de sustrato 2 también. 2 por 3 ATPs, 2 por 2 ATPs, ¿listo? Y acá tenemos 2 ATPs. Acá hablamos 18 ATPs, profesora, dices tú. Tenemos por acá 4 ATPs y tenemos por acá los 2 ATPs. En total, en el ciclo de Krebs hay 24 ATPs. Pero ese ciclo de Krebs. Profe, y de piruvato ahí tenemos 2 NAT también. ¿Listo? Que vendría a ser 2 por 3 ATPs. Hablamos de igual de 6 ATPs. A nivel de ciclo de Krebs hay 24. Y a nivel de toda matriz mitocondrial hay 30. Te vuelvo a repetir. A nivel del ciclo de Krebs hay 24 ATPs y a nivel de toda la matriz mitocondrial hay 6 ATPs. Y recuerda acá que a nivel de esto tenemos 2 ATPs y tenemos 2 NAT. Como hay 2 NAT, 2 por 3 ATPs, hablamos de cuánto, de 6 ATPs. Queremos el conteo final, 6 y 2. A nivel de la glucólisis, en total hay 8 ATPs, 8 más 6 más 24. En total hablamos de 38 ATPs. Pero recuerda, de deisocitrato al fosfetoglutarato, hablamos de descarboxilaciones. A nivel del ciclo de Krebs, tenemos acá ciclo de Krebs, hay que 4 descarboxilaciones. ¿Qué más? Hay 2 fosforilaciones, a nivel de sustrato. Y hablamos de 2, 4, 6, 8. Y hablamos de 8 deshidrogenaciones. ¿Listo? 4 descarboxilaciones, 2 fosforilaciones a nivel de sustrato y 8 deshidrogenaciones a nivel del ciclo de Krebs. Nivel del ciclo de Krebs tienes 24 ATPs, a nivel de la matriz mitocondrial tienes 6 ATPs, más 24 son 30 ATPs, más 2, 32 ATPs, más los 2 NAT, 38 ATPs de una glucosa. Listo, chicos, a nivel de la lanzadera aspartato malato. Entonces, con esto culminamos, jóvenes. Éxitos en todos sus exámenes, éxitos en lo que les pueda venir más adelante y nos vemos por acá. Cualquier cosa, les hablo al WhatsApp, les hablo al grupo para poder acordar otro día para un tercer repaso. Cuídense, chicos, nos vemos, bye bye.